En el Senado se vivió un verdadero caos en la sesión para elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Básicamente el problema comenzó cuando el PAN exigió usar una mampara para votar en secreto. Senadora, no, estoy viendo cómo está agrediendo con esos tubos. Por otro lado, los representantes del Poder Judicial de México se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para tratar sus quejas sobre la reforma judicial que impulsa el gobierno mexicano. Toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales, federal y de los estados. La reunión también incluyó intervenciones de representantes de otros países como un colombiano que expresó su preocupación por la independencia judicial en México. No es un poco sospechoso que también quiera que sea una elección popular de los jueces. Muchas gracias. En el Senado se vivió un verdadero caos en la sesión para elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Básicamente el problema comenzó cuando el PAN exigió usar una mampara para votar en secreto, porque sospechaban que Morena estaba tratando de forzar la reelección de Rosario Piedra. Según ellos, al hacer ese voto público, la bancada oficialista de Morena podría presionar a sus propios senadores para votar por ella. Así que el PAN entra con una mampara y una urna improvisada al pleno, como si fuera una cabina de votación, lo que causó de inmediato fricciones. Fernando Noroña, quien estaba al frente de la sesión, se molestó y ordenó quitar la mampara diciendo que no era necesaria y que debían respetar los acuerdos previos. De ahí se vino una serie de recesos y peleas entre los senadores. Las panistas se aferraban a la mampara mientras las de Morena intentaban retirarla. En algún punto el forcejeo llegó al tal grado que una senadora morenista, Karina Ruiz, recibió un golpe con parte de la estructura, lo que generó todavía más indignación y un pequeño caos en el pleno. Al final, después de varios recesos de que las cosas se calmaran un poco, se retomó la votación sin la famosa mampara, aunque el ambiente siguió tenso y las acusaciones de manipulación volaron en ambas direcciones. De acuerdo con la terna presentada. Tercero, hay una moción suspensiva una vez que se desahoguen los votos particulares, que aunque se haya metido más de una moción suspensiva, solo se presenta una. Cuarto, desde una vez lo comento, pido a la Asamblea cómo va a ser la votación. ¿Cómo va a ser la votación? Se va a llamar, primero se va en hojas en blanco a firmar por el presidente de la Junta. A ver, compañeros, si ponen atención, porque si no, ahorita no, dejen, ahí, momento, ahí, momento. Bueno, les dije que eso iba a pasar. ¡Ey, senadora! ¡Qué violenta! Senadora. No, estoy viendo cómo está agrediendo con esos tubos. Y eso no es correcto. Cumplan los acuerdos. El acuerdo es que esa mampara sale y sale. Basta de estar provocando. No estamos a su santa voluntad. Aquí manda la mayoría y la mayoría determinó un camino en acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Quizá ya se haya cumplido. Este lado, se los puedo asegurar y garantizar, este movimiento Morena, Verde, PT, no necesitamos una mampara. Vamos a votar como ya decidimos que vamos a votar. Y eso no lo va a cambiar el hecho de que esté o no esté la mampara. Eso es lo que hace cualquier fracción parlamentaria y cualquier agrupación cuando trata de tomar acuerdos parlamentarios.
Con respecto al tema de si he cantado mi voto, nunca me ha gustado a mí cantar mi voto, ni cuando está muy clara la votación, ni si no está muy clara la votación, así de simple. Y si alguien me pregunta, oye, hoy vas a cantar tu voto, si no he tenido necesidad de hacerlo antes, cuando no sabía cuál era el resultado, hoy que conozco el resultado, mucho menos. Gracias. Qué impresionante el miedo que les causa una casilla para votar. Qué impresionante cómo se les desfiguró la cara cuando vieron una casilla para el voto libre y secreto. Qué impresionante cómo le tienen miedo a la transparencia y a la democracia. No existe libertad si no hay secrecía. El voto libre solo se garantiza con la secrecía de esa mampara. Si todo lo que han dicho y todo lo que han argumentado fuera cierto, ustedes mismos dirían, bienvenida la mampara, con gusto la mampara, porque bien saben que no hay secrecía si no es con esa mampara, porque los obligan a tomarle foto al voto para mostrarlo, los amenazan, los extorsionan. Su propio coordinador, Adán Augusto López, que acaba de dar el argumento más ridículo que he escuchado en el Senado. ¿Verdaderamente por eso se ríen de ustedes a carcajadas en Harvard? Dijo el senador Adán Augusto López que no a la casilla, que porque después pueden alguien traer un burro aquí. Por eso se carcajean de ustedes en Harvard. ¡Qué ridículos son! Que eso no es un argumento. Para garantizar la libertad del voto, lo único es la secrecía. Y ya sé que se están empezando a curar en salud, ya están empezando a decir que si muestran su voto es porque lo hacen alegremente y en libertad. No. Como Adán Augusto López no tiene los votos suficientes, el último recurso que tuvo fue obligarlos a que vengan aquí y enseñen el voto. No se dejen humillar, porque hay uno que otro de ustedes que saben que votar por piedra es vergonzoso. No se dejen maltratar así, no se dejen humillar así. O sea, ya sabemos que a la presidenta Sheinbaum no le interesan los cerebros de ustedes, nada más el dedo para que voten lo que ella ordene. Demuestren hoy que les queda algo de libertad, que tienen un cerebro, que tienen algo de ética, y acepten votar en secrecía, que es lo único que garantiza la libertad de la que se hablaba. Y también, senador Adán Augusto López, que no está aquí ahorita, pero pues le van a decir, sea serio, no provoque más carcajadas en Harvard. ¿Qué cree que es esto? No venga con esas burradas hablando de un burro. Si usted mismo, Adán Augusto López, servía, ahí sí, al burro que estaba en Palacio Nacional. Pero también sé que en su fuero interno saben que lo que voy a decir es verdad. ¿Por qué se oponen a que utilicemos esa mampara que se utiliza en todas las elecciones constitucionales en esta votación? Por una razón. Y saben que lo que estoy diciendo es verdad. La razón es que hay muchas y muchos de ustedes que si tuvieran la certeza de que su voto se mantiene en secrecía, no votarían por Rosario Piedra. Presidente, y antes de decirle a mis compañeras secretarias y a la vicepresidencia, gracias, sí, porque fuimos bastante a las rápidas. Muchas gracias. Agilizaron el conteo. Adelante. Presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se emitieron un total de 127 votos en la urna, de los cuales se emitieron un voto a favor de la ciudadana Paulina Hernández Diz. Se emitieron 87 votos a favor de la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra. Se emitieron 36 votos a favor de la ciudadana Nacheli Ramírez Hernández. Ningún voto en abstención.
Existen 3 votos nulos y ningún voto en contra, lo que hace un total de 127 votos emitidos. Hay mayoría calificada. Conforme al resultado de la votación y debido a que se cumple el requisito de la misma de 2/3 partes de las y los senadores presentes que señala el artículo 102 constitucional, resultó reelecta la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2024-2029. Por otro lado, los representantes del Poder Judicial de México se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para tratar sus quejas sobre la reforma judicial que impulsa el gobierno mexicano. En pocas palabras, los jueces y magistrados denunciaron que esta reforma es una violación a sus derechos y afecta su independencia, diciendo que ellos ya ofrecen un servicio rápido y justo para la gente. Sin embargo, para muchos ciudadanos, esta declaración suena absurda, pues en la práctica el sistema judicial mexicano es percibido como lento y parcial, donde los casos suelen inclinarse hacia quienes tienen el poder y dinero para influir. Muchos de estos funcionarios, preocupados más por su estabilidad laboral y privilegios, argumentan que una reforma no ayudará a mejorar el acceso a la justicia, especialmente en temas de seguridad y crimen organizado. Sin embargo, no hablaron de lo que muchos consideran la realidad del Poder Judicial, que en gran medida sirve a quienes pueden pagar grandes sumas para que sus casos salgan rápido y a su favor, dejando a los ciudadanos sin recursos en una situación de desventaja clara y, en muchos casos, injusticia. Las servidoras públicas con funciones jurisdiccionales dentro de dicho poder, basado en los méritos y en la igualdad de oportunidades. La carrera judicial se conformaba con los escaños de oficial judicial, actuario, secretario, juez y magistrado, quienes éramos sometidos a rigurosos cursos y exámenes para ocupar sus cargos, lo que garantizaba que los juzgadores federales contaran con la vocación, el perfil profesional, los méritos y el mejor desempeño para ejercer su labor, esa de impartir justicia que es tan importante, de manera profesional, imparcial, con calidad, con independencia técnica y sensibilidad social. La reforma judicial en México deja sin empleo a miles de personas con motivo de su implementación, desaparece la carrera judicial y, distinto a lo que se afirma, sí vulnera los derechos laborales de los trabajadores. Por lo tanto, el Estado mexicano hoy tiene que responder por qué con la reforma hay menos requisitos para ser juzgador que para ocupar el primer cargo de la carrera judicial, que es el de oficial judicial. El Estado tiene que responder por qué es mejor para administrar justicia un recién egresado de la universidad a diferencia de alguien con carrera judicial. La reforma constitucional destruye nuestro proyecto de vida. Asimismo, el cambio en las condiciones de trabajo de acuerdo a la OIT implica un despido injustificado, masivo, e incluso desaparece nuestro órgano administrativo que funge como patrón. Erróneamente se afirma que los derechos laborales se encuentran protegidos. Sin embargo, hoy, sin ser escuchados, están en proceso normas secundarias que pretenden transformar plazas de trabajadores de base a personal de confianza, lo que hace evidente el apoderamiento de los órganos jurisdiccionales por parte de intereses políticos. El Poder Legislativo ha afirmado que las prestaciones laborales se encuentran sujetas a la disponibilidad del presupuesto que se llegue a aprobar por los diputados, es decir, no existe hoy ninguna garantía de que cuando menos se continúe con el pago de los emolumentos que los servidores públicos hoy perciben. ¿Cómo demuestra el Estado mexicano que garantizará los derechos laborales de los trabajadores cuando están en curso leyes secundarias que permiten transformar plazas de base a plazas de confianza, aunado a que no existe un presupuesto fijo anual para el pago de las prestaciones? La violación a la división de poderes, la transgresión a la independencia judicial, el despido masivo de los trabajadores, la desaparición de la carrera judicial y la falta de garantía de los derechos laborales son las razones por las que miles de personas nos hemos volcado a las calles en forma de protesta y hoy venimos ante esta comisión a ser escuchados. Nuestra institución ha cambiado y no para bien de los justiciables, sino en perjuicio de miles de personas. Tenemos un desánimo colectivo sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, y el desprecio de nuestro mérito. Pedimos una solución. Somos trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No sabemos cómo terminará esta lucha, pero la historia sabrá que nunca nos rendimos.
La reforma en materia de Poder Judicial realizada en México es un gran paso en la democratización de uno de los poderes públicos fundamentales, el poder al que le corresponde impartir justicia. Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia. Han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales, federal y de los estados. Como lo señaló claramente nuestra querida embajadora Baños, en el ejercicio de esa soberanía popular se cumplió con el artículo 135 constitucional, el cual establece la forma y la capacidad legal de reformar la constitución política. Por lo anterior, la reforma judicial ya es una realidad en México. Muchas gracias. La reunión también incluyó intervenciones de representantes de otros países, como un colombiano que expresó su preocupación por la independencia judicial en México. Aunque su postura fue vista como irónica, ya que Colombia enfrenta desafíos similares en el acceso a una justicia justa para todos. Al final, esta audiencia fue un esfuerzo de Poder Judicial mexicano para detener o modificar una reforma que parece seguir adelante, con o sin el apoyo de estos jueces y magistrados que se resisten a perder ciertos privilegios. Bueno, muchas gracias. Hay muy poco tiempo y tengo demasiadas preguntas. Lo primero que quería decir es que mi juicio personal sobre esto, y es que esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo, se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero, y yo creo que el caso de México es del libro. Más otro montón de cosas, y es, número uno, en un país en donde hay un constitucionalismo robusto, pues la única esperanza es una Corte Constitucional que declare que esa reforma es inconstitucional. Aquí pues no se puede porque los magistrados ya renunciaron. Entonces, ¿quién defiende a las personas que representaban el Poder Judicial? Segundo aspecto, por las risas del auditorio vi que por lo menos los presentes aquí no nos invitaron a la deliberación de las reformas. Yo tengo escrito por ahí que cuanto más se delibere una reforma constitucional, menos debe ser la intensidad del control judicial, y justo todo lo contrario. Cuando es una reforma pasada en pupitrazo en cuestión de horas, pues el control que tiene que haber por parte del judicial y por parte de los órganos independientes debe ser muy intenso, muy intenso. Luego, para no hablar de los asuntos personales con los que yo me solidarizo con ustedes, jueces y magistrados: 1, el principio del mérito; 2, los derechos adquiridos; 3, el principio de confianza legítima; 4, la violación del debido proceso constitucional y del debido proceso de ustedes al acceder a cargos de concursos y cursos posiciones que desaparecen después de todos los procesos vitales que llevan a eso. Por último, pues mire, es que esto es muy fácil leerlo en un periódico. Un gobierno que arrasa en las urnas para la presidencia de la República, que arrasa en las urnas para todos los cargos de elección popular. ¿No es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces? Muchas gracias.